hombre estaba huyendo de la presencia de Jehová. Todos conocemos la historia de Jonás, la cantamos todos, casi todas las convocatorias de niños porque nos encanta el bailecito del robot y es muy familiar para nosotros. Es un hombre que decide renunciar a su trabajo. ¿Cuántas veces hemos querido renunciar a un trabajo? Porque las horas son extensas de trabajo, porque de pronto el jefe es insoportable, la presión ya es demasiado que decimos ya, no quiero más este trabajo. O de pronto otra área de nuestras vidas. ¿Cuántos han querido renunciar a su matrimonio, a su pareja? ¿Cuántos han querido renunciar de su carrera? Comenzaron a estudiar y se dieron cuenta que eso no era para ustedes y dijeron hasta aquí, realmente no quiero seguir, o alguna tarea que es desagradable para ustedes. Yo coloqué el planchado, yo solo plancho si voy a salir con esa camisa y gracias a Dios por el algodón, porque el resto huyo completamente la tarea del planchado. Pero ese deseo incontrolable de huir tan lejos y comenzar desde cero. ¿Cuántos escuchamos a nuestras mamás que dijeron, pero un día de estos me voy a cansar y me voy a ir tan lejos de aquí que nunca me van a encontrar? ¿Cuántos hemos dicho eso? Pero Jonás tenía un jefe, por decirlo así, muy exigente. Y esa renuncia él no la iba a aceptar. Vamos a ver el perfil de Jonás en el versículo 1 del capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ahí nos dicen de quién era hijo Jonás. Si nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, yo se lo leo. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Afer. Jonás no fue como que un proof aparecido ahí y salió con que salió corriendo. Jonás fue un profeta de Dios. Cuando dice, él restauró, estaba hablando acerca del rey Jeroboam. Jonás fue un profeta de Dios a las tribus del norte, dice que de una ciudad procedente cerca de Nazaret. En la época de este rey, él profetizó un mensaje de parte de Dios que los límites de Israel iban a ser restaurados. Así que él tenía un cargo, él recibía mensaje de Dios y él iba y lo comunicaba al rey. En el tiempo de este rey, los límites de Israel fueron restaurados a través de la profecía que recibió Jonás. Con respecto al libro, como es de pronto un poco exótico o diferente cuando nos hablan que un pez se lo tragó por 3 días y 3 noches, para muchos es como una parábola o una comparación que hacen, pero para muchos estudiosos, la mayoría es un libro histórico, o sea que realmente la historia la vivió Jonás y fue comunicada fue escrita y fue comunicada a los lectores de la época. ¿Por qué? Porque Jesús en el Nuevo Testamento hace una gran referencia a Jonás y a la historia de él. Vamos a leer el versículo 2. Les dije que íbamos a leer bastante. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Esta condenación, por decirlo así, de Jehová es como la que escuchó Abraham con Sodoma y Gomorra. Hubo una diferencia. ¿Cuál? Con Sodoma y Gomorra ya el Señor había dictaminado. Abraham comienza a interceder, si hay 100, si hay 50, realmente en la conversación Abraham y Dios no encontraron ninguno, así que el dictamen se realizó. En esta ocasión él escoge a un profeta de su pueblo para ir y comunicar a otro lugar el mensaje de condenación. Jonás es enviado como profeta a una ciudad pagana. Nínive era la capital del imperio asirio de la época. Encontré que eran extraordinariamente malvados. ¿Qué cosas hacían? Empalaban a sus prisioneros de guerra, sacaban los ojos de los cautivos y deportaban naciones enteras.
Yo creo que como Jonás, ninguno quisiera ese nuevo lugar de trabajo, porque él estaba muy tranquilito, hablaba con el rey y el rey lo escuchaba. De pronto el hombre realmente no tenía ninguna necesidad, pero su jefe, Dios, consideraba que él era el indicado para ir hasta Nínive y proclamar este mensaje, sin saber cuál era la respuesta. El hombre decide abandonar el trabajo, por eso dice que él quería huir de la presencia de Dios. Él abandona el trabajo y se va para Tarsis. Tarsis dice que era una ciudad posiblemente cerca de España. Entonces hagamos un mapa mental, ¿cierto? Israel está por acá y España está por allá en la punta de Europa. Ya no los hicimos, eso está bien lejos. Las embarcaciones de la época no iban tan rápido. Dicen que el viaje podía durar 1 año viajando. ¿Por qué? Porque las embarcaciones de la época, ellas iban de puerto en puerto, dejando carga, cargando y descargando mercancía y dejando y subiendo pasajeros. Entonces imagínense, entre que de pronto se perdían en el mar Mediterráneo, el viento lo llevaba contrario, en que se quedaban, en que de pronto la nave se averiara, dicen que duraba 1 año ese viaje. Si usted se cansa yendo a Bogotá en bus, yendo a Boca Grande, que duró 1 hora y media, imagínense, ese hombre realmente quería huir de la presencia de Dios al tomar esta aventura, porque el viaje podía durar 1 año, pero podía durar para siempre, de que cualquier cosa sucediera y el barco naufragara. Pero el hombre se quería ir. Pero su jefe no aceptó esa renuncia y estaba dispuesto a que fuese él. Ningún otro. Era Jonás. Vamos a ver qué hizo el Señor para que Jonás cumpliera. Lo primero que hizo, levantó una gran tormenta. Si leemos el versículo 4, vamos al versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Miren, levanta una gran tormenta. ¿Qué hizo el Señor? 2, cayó suerte sobre él. Ustedes saben que cuando comienza la tormenta, todos los marineros ellos creían en muchos dioses, pero ese Dios era muy extraño para ellos, que controlara el mar y controlara la naturaleza. Y ellos se pusieron todos para ver quién fue el que le hizo algo a uno de los tantos dioses. Comenzaron a investigar de dónde era cada uno, y hasta que Jonás estaba calladito, ¿verdad? Pero el Señor, en la suerte que ellos echaron, le cayó al hombre. Dice en el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Yo creo que esa era la lotería que Jonás no se quería ganar, pero el Señor hizo que le cayera. ¿Qué más hizo el Señor? Preparó el transporte de regreso. Claro, es que el Señor sabía que él había comprado un pasaje de ida, pero en el mar no podía encontrar uno para regresarse. Entonces el Señor dijo, vamos a prepararle transporte de regreso. Ustedes saben que Jonás le dice a los marineros, no, la única forma es que ustedes me echen aquí. Ellos comenzaron a vaciar las cargas para ver si el barco se hacía más ligero, pero no lo lograron. La única solución fue, vamos a echar a este hombre en el mar. Entonces el Señor, en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Debió ser un poco incómodo y un tanto asqueroso estar en el vientre de un pez. Dicen que en la historia de la humanidad sí han habido, no es que sea una cosa que suceda mucho o que uno todos los días lea en el Universal o salga en Nat Geo, pero sí han sucedido casos redactados y evidenciados que personas sí han estado en el vientre de grandes peces y han salido con vida. Jonás
ahí en el 3 días y 3 noches tiene uno bastante que reflexionar. Vamos al capítulo 2. Jonás, muy bueno él, dice, oró al Señor. Uno metido en el chicharrón, acaba de salir de una gran tormenta y no se murió. Está en el pez y todavía está ahí. ¿Qué puede hacer? No le queda otra sino arrepentirse. Y él exclama una oración. Capítulo 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodea el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. El hombre se arrepiente, su única salvación es el Señor, exclama esta gran oración sin saber si el Señor iba a tener misericordia de él. Pero el Señor, en el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Todo lo que hizo el Señor, mandó la tormenta, cayó suerte sobre él, le busca un transporte de regreso. ¿Quién no se ahoga en ese mar? Si nos ahogamos en una piscina, yo me ahogo en una piscina que ya pasa en 1,60 m, porque nunca aprendió a nadar. Ahora imagínense en el mar. Y él al final dice, mandó a que el pez lo expulsara y llegó a tierra firme. Vino, él dijo que pagaré lo que te prometí. Y el Señor se toma las cosas muy en serio. Regresando el hombre a su puesto de trabajo, dice el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jehová se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Dice de 3 días de camino. Significa que esa ciudad había que caminar aproximadamente 3 días para poder recorrerla toda. Un trabajo difícil. Yo camino hasta la olímpica pena. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron ese mensaje, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive el mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Ahora vamos a ver la verdadera razón por la cual Jonás no quería aceptar ese trabajo. El versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
Jonás no quería ir allá porque él no quería ver que esa gente se arrepintiera. Pero ¿por qué estaría tan seguro Jonás? Recuerden que era un profeta de Dios, así que conocía muy bien cuál era el carácter de ese Dios. Y como buen hombre, como todos nosotros, ¿verdad? Nos atrevemos y discutimos con Dios. El capítulo 4. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Y muy molesto le dijo: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías aún cuando estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. Ahí Dios, ¿qué le dijo? En el versículo 4, Dios le preguntó a Jonás: ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás no respondió. En el versículo 5 muestra su frustración. Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Todavía tenía esperanza que el Señor no se hubiese arrepentido y los matara. Pero el Señor, así como estaba mandando un mensaje allá, también quería tratar con Jonás. La enseñanza del Señor, el versículo 6. Por su parte, Dios hizo brotar una palma. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Cuando hace tanto calor, nosotros sí esperamos ver un arbolito que nos dé sombra, ¿verdad? Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que éste no sintiera tanto calor. Vea qué Dios tan bueno. El hombre lo reta, hace lo que quiere, pero él dice: Jonás tiene mucho calor, vamos a ayudarlo. Jonás quedó muy contento de aquella planta. Pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta. Esta pronto se secó y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente, creo que como los que están haciendo estos días, que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás prefirió morirse y por eso gritó: prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le pregunta a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Y Jonás le dijo: por supuesto que sí, sin ella prefiero morirme. Y Dios le respondió a Jonás: ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse. Ahí termina el libro de Jonás con una gran pregunta que le hace Dios a Jonás. Miren, Jonás yo creo que llegó a ser tan irreverente como somos nosotros a veces, que el Señor nada más hubiese hecho así y ya ese hombre hubiese quedado en ese desierto. Pero al igual que tenía esa compasión por Nínive, también tenía esa compasión con respecto a Jonás. Y él se toma el trabajo de ir a buscarlo, después cuando lo trae, tomarse los días, porque dice que un día creció y el hombre se echó fresquito ahí. Fíjense, él esperando que Dios matara a esa gente y Dios simplemente se quedó ahí, le hizo su enramada, su hojita, después vino y le sacó el gusano, todo eso para enseñarle. Jonás tenía una gran misión. ¿Cuál es la misión que Dios te ha mandado a ti? ¿Cuál es esa gran misión?
¿Cuál es esa gran comisión que tenemos nosotros al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Cuál es? ¿Alguien que me diga? Dice Mateo 28, 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado hacer a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Este es el llamado no solo para una persona, para todo aquel que cree y recibe a Jesucristo. Ese es su llamado. De pronto el caso de Jonás fue a otro lugar. En el caso suyo, ¿dónde vive usted que puede ejercer ese ministerio? En su casa, en su trabajo, en su lugar de estudio, como ciudadano, lo puede ejercer. En todas las áreas de nuestra vida, nosotros tenemos ese gran llamado para hacer esas cartas abiertas y que los demás puedan conocer a Jesús a través de nosotros, de nuestras vidas. Ese es el gran llamado que tenemos. Posiblemente estés en alguna de las áreas por las que atravesó Jonás. Aquí te pido que escuches atentamente y de pronto te puedas ubicar en alguna de ellas. La primera, que era cuando estaba en Israel, estás obedeciendo a Dios con mucha fuerza. La segunda, posiblemente estás recibiendo un llamado que no te agrada. Tercera, estás en desobediencia por no cumplir la voluntad de Dios. 4, pasando una mala situación porque estás tratando de huir. 5, tirado, clamando a Dios, esperando que Él tenga misericordia. 6, viviendo una segunda oportunidad en el llamado. Y 7, quejándote por la decisión que Dios tomó. En alguna de esas estoy segura que usted cae hoy. ¿Ah? O no escribieron 4 capítulos para que usted no esté en ninguna. En alguna está. En cualquiera que estés, Jonás es un buen ejemplo de alguien que recibe un llamado de parte de Dios y que como ser humano cualquiera toma decisiones. Muchos diríamos que no quisiéramos, ay, Jonás, porque ese fue. Eso somos nosotros. Es el ejemplo típico de lo que hacemos comúnmente. Huir, resistir ese llamado y no obedecer a Dios. Muestra que en ocasiones se mezcla la cotidianidad de la vida cristiana con sus verdaderos cimientos. Él estaba muy acostumbrado a lo que vivía en su nación. Recibía una palabra, iba donde el rey, la transmitía, o iba al pueblo y la transmitía. Pero irse a ese lugar extranjero, que de pronto él no había viajado hasta allá, una ciudad tan grande, gente que si Dios la iba a desaparecer de la tierra, no era porque fuesen muy buenos. Eso hacemos nosotros. Nos enfrentamos con gente así que es como terrible, bastante especial, ¿cierto? Y lo mezclamos con esos verdaderos cimientos. ¿Cuál debería ser la real motivación o lo real de Jonás? Recibir el mensaje de parte de Dios y poder transmitirlo. Porque ninguno de ellos podía escapar de su llamado, así como nosotros. Considerando que estás cumpliendo a Dios cuando posiblemente ya estamos lejos. A veces estamos aquí en nuestras casas, en nuestros trabajos y creemos que estamos cumpliendo el llamado de Dios, pero resulta que estamos completamente alejados de lo que Dios realmente quiere. Les voy a colocar unos ejemplos. ¿Por qué no ejercemos nuestro ministerio muchas veces en la casa? En la casa es un lugar para servir, ¿cierto? Bastante para servir. Tratamos con el que mínimo tiene en su casa, tiene 3 o 4 personas, ¿verdad? Su pareja, sus 2 o sus 3 muchachitos, si vive ahí
la mamá de alguno, una abuelita, estamos socializando con muchas personas todo el tiempo. Porque ahí no colocamos nuestro ejemplo de servicio. Tienes todo para hacerlo. Ya Dios te llamó y te entregó esa misión. Tienes la autoridad de parte de Dios para hacerlo. Tienes las herramientas que Dios te ha dado. ¿Será que en el fondo haces como Jonás? ¿No deseas ser transformado y así no llevarás nunca el mensaje a tu familia? Un padre abandona su ministerio al no incentivar a su familia a congregarse. Si un padre no incentiva a su familia a escuchar la palabra de Dios, ha abandonado su ministerio. Quizás no sea constante, pero si en algún momento usted lo ha hecho, en ese punto usted ha abandonado su responsabilidad. Muchos padres dejan que sus hijos definan lo que se hará en su casa con respecto a la vida espiritual. Si el muchachito no quiere ir y no quiere hacer, ya eso es determinante. Ya no hay más nada que cambie. El muchachito está definiendo, un jovencito de 15 años está definiendo el patrón de vida a una familia completa, simplemente porque él dice que él no lo va a hacer. Entonces toda la familia gira en torno a lo que esa persona dice. Ahí su padre está abandonando, un padre está abandonando la responsabilidad que Dios le ha dado. No ser un ejemplo de devoción, vida de arrepentimiento, oración y servicio. Si en mi casa yo no soy un ejemplo de esa devoción a Dios, de esa vida de arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento no es, listo, yo recibo al Señor, el Espíritu Santo me convence de pecado y ya de ahí más nunca me arrepiento. Le aseguro que usted todos los días está haciendo una cosa que necesita que ir delante de Dios para que el Señor lo corrija, para recibir misericordia de Dios. Una vida de oración, una vida de servicio. Si usted no está mostrando eso, está abandonando el llamado que el Señor le hizo. Impulsar a su familia actividades que él mismo no le gustan. Nosotros vivimos esto con respecto a los jóvenes. Se nos acercan papitos y de pronto esto no es sino para colocarnos un espejo y mirar realmente cuál es nuestra condición, que a veces de pronto tiene que chocarnos para nosotros poder ser transformados. Ay, ayúdeme, mande el líder que vaya a su casa, que lo visite, para que el jovencito venga a la iglesia. Pero al papá nada más viene a celebrar las 3 fiestas al año. Aniversario, Family Day y Acción de Gracia. De ahí lo vemos cuando, ay, mire, para que visite al muchachito. No está impulsando a su hijo a hacer algo que a él mismo no le gusta. ¿Cómo alguien va a seguir el ejemplo del líder, de la cabeza, si es que él no lo está mostrando? ¿Abandona su ministerio el padre o no lo abandona? No ser manso y humilde para aceptar la soberanía de Dios. Eso lo vemos bastante. Padres que no aceptan que el Señor sí les ha dado una autoridad, pero es una autoridad que depende de otra, que depende de alguien mayor. Padres que no muestran sujeción al Señor tampoco, pero sí exigen que todo el mundo a su alrededor se someta. Que hagan lo que yo digo, que hagan lo que yo quiero, pero yo hago lo que a mí se me da la gana con mi llamado. Imagínese usted a Jonás que llegara a Tarsis y le manda una carta a su hijo y le dice, hijo, obedece al Señor. Cumple lo que Él te ha mandado. Recuerda que Él es Dios omnipotente y poderoso. Y el día que Él te hable, di, Señor, aquí estoy para servirte. Esa carta no sería mentira. ¿Qué sería? Contrario totalmente lo que tú haces con lo que estás exigiendo. No mostramos dependencia. Y en estos tiempos bastante que necesitamos depender del Señor. Porque todas las cartas a veces están en nuestra contra. Necesitamos depender del Señor para todo.
No mostrar un aparente dominio de nuestras vidas. Todo está perfecto. Aquí no está pasando nada. Llega el líder o simplemente no llega nadie. Salimos los 5 al supermercado, todo está perfecto, todo está bajo control, pero realmente los frutos evidencian que realmente todo está pasando en esa casa. Cada uno está por su lado, cada uno sigue su vida como quiere, todo el mundo está lejos de Dios, no hay una familia que esté entregada, que esté sirviendo, pero todo está bien. Los hijos están perdidos en una flojera, completa. Así como el día va a rendir. Le mandan a hacer algo y lo hacen a la semana. Ya usted perdió una semana de trabajo. Le aseguro que usted va a un trabajo y lo echan. Porque ningún jefe va a aguantar la sinvergüenzura de la casa. Todos hemos sido, y a veces nos cae la flojera, ¿verdad? Pero yo creo que vivir todos los días, 7 días a la semana con esa pereza, eso no va para ninguna parte. Groserías, una ira por todo el mundo. A todo le tienen cola, a todo le choca, a todo le fastidia, y la mayoría de esa ira es sin ninguna justificación. Sin ninguna. Tienen a los papás, tienen dónde vivir, tienen una cama sabrosa, tienen zapatos, tienen suéter, van a la universidad, les dan 10,000 pesos de merienda. Y todavía se quejan y gritan y patalean porque no es suficiente. Los 10,000 de merienda es porque yo no lo sabía. A mí nada más me daban mi pasaje justo para ir y regresar. Y yo digo, 10,000 pesos. Escuché de alguien que le daban 30,000 pesos. Oye, pagarle un salario mínimo a ese pelado porque se lo está llevando. ¿Cuánto cuesta el día de trabajo? 24, 25,000 pesos y ese pelo está llevando 30, más del mínimo. Ya pensiónalo pues. ¿Ah? Y todavía se quejan. Seguimos modas pasajeras. Los jóvenes, miren, yo sé que uno viendo la televisión, las revistas, es normal. O sea, hay un rango de normalidad que de pronto ahora se está usando el pantalón más alto o que se está usando un color. Hasta ese punto es algo relativamente normal, ¿verdad? Que una mujer se quiera ver mejor, que los hombres se vistan tan apretados que ya uno no sabe si eso es pantalón o es que es una licra. Uno no sabe, pero hasta ese punto, pero vivir todos los días en pos de eso, y eso es lo que estamos viviendo. Pasamos de una moda a otra. Si ya cambiaron, ya necesito lo otro, porque de lo contrario no voy a estar bien. Escapando a un llamado santo. El Señor también ha llamado a los jóvenes para que sean esos visionarios, esos que impulsan, esos, como quien dice, esos caballos de fuerza, pero yo creo que ni a ratón ni a cucaracha a veces llegamos, porque huimos de eso. Quizás perdidos en costumbres, pero no en una devoción genuina. Las costumbres son buenas, pero cuando no encuentro una razón real, un cimiento para mi vida, esas costumbres son vacías. Venir aquí, ir allá, hacer el aseo, vengo a la iglesia, voy al GC, voy a trabajar. Se vuelve una monotonía cuando al final no hay una razón de peso que me llene completamente para yo realmente hacer esas actividades. No saben muchos para dónde van. Y esto sí se los digo a los padres. Yo hace poco trabajé con jóvenes no cristianos realmente, pero muchos le preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te gusta? No sé. Ay, no sé. ¿De qué vas a vivir? No sé. ¿Tú estás seguro que sabes cuánto cuesta el pasaje? No, yo hago así y me monto en la buseta. ¿Ah? Y cuando todo sea alimentador que haya que pagar los 2,300 pesos.
¿Y tú sabes dónde queda tal lugar? No. ¿Y sabes cómo llegar? No. ¿Y tú y vas en bus solo? No. Y ya tiene como 20 años. Y tú se conoces, ve, a veces ni la avenida Pedro de Heredia. No saben qué van a hacer, no tienen esperanza, una expectativa, una ilusión por algo, por una carrera. ¿Y por qué estás aquí? No, porque mi mamá me inscribió y yo vine. Y ahora que termine, ¿qué quieres hacer? Yo creo que uno está más emocionado cuando, ¿qué quieres hacer? ¿Qué planes tienes? La verdad es que yo no sé. ¿O soy la única que le han respondido eso? Como padres debemos mirar que los muchachos tengan otra visión, más allá de lo que nosotros hemos llegado a hacer. Pero si no estamos impulsándolos, mostrándoles, a mí me pasó algo, yo soy súper exagerada, un poquito exageradita. Entonces yo, mamá, hay que ponerlo a hacer algo, lo que sea, lo que sea. Y entonces ya varios saben. Entonces me fui y dije, Omar, para aquí. Y había un entrenador de fútbol. Vamos a decir, pelado, bueno señora, tráigamelo. El abuelo, cuadramos la cita, todo. Y mi hijo, su abuelo le puso sus tenis, su pantaloneta. Todos estábamos en el grupo de WhatsApp. A ver cómo le iba a Matías. El papá en el trabajo, papi, ¿cómo le fue? Cuando sale el pastor. Llegó saludando a todo el mundo. Hola, ¿cómo estás? Soy Matías. Por lo que entendí, habían como 10 o 12 personas. A todo el mundo lo saludó, hasta uno que no tenía nada que ver con el grupo lo saludó. Hola, ¿cómo estás? Soy Matías. Y el entrenador le dice, coge el balón, patea el balón. No, muchas gracias. Yo llegué, mejor dicho, preocupada. Ahora tiene un chichón aquí que es doble chichón porque se cayó 2 veces en el mismo lugar. Y Ciarita no está aquí, ¿verdad? Tengo a la pobre Ciara encendida mensajes de WhatsApp. Y para colmo mi esposo me dice que Jean-Claude Van Damme tiene un chichón aquí. Y me mostró la foto y yo dije, no quiero que mi hijo quede con ese chichón para siempre. Y Ciara, calma. Ayer no había entrado la pobre muchacha y yo, Ciara, revísame de la frente a mi peladito. Pero miren que nosotros necesitamos ver qué puede hacer él, preocuparnos. De pronto no sirva para el fútbol, vea, pero para algo servimos. Yo me di cuenta hace poquito que quizás estudió una carrera que de pronto no me desenvuelvo tan bien o no me apasiona tanto. Ahora estoy haciendo una actividad que me encanta. Y estoy cansada, pero nada más me dicen, voy para allá y me cambio y me visto y ahí estoy puntual. Buscar eso en nuestras vidas, que es eso que nos encanta, que nos enamora. A mí mi iglesia, yo amo a mi iglesia. Y es una de las actividades y es un eje central para mí, para mi familia. ¿Ya? Mi esposo en muchas actividades no puede estar porque su trabajo es de noche. Pero los otros 2 de la casa tienen que estar. ¿Ya? A mí me apasiona. Yo puedo estar aquí desde las 2 de la tarde e irme a las 8:30 que se acaba el servicio de jóvenes y yo llego a mi casa. Cumplí mi misión. Debemos buscar que nuestros hijos puedan vivir una experiencia. Si usted la ha vivido en su profesión, si es maestro, si es abogado, si es ingeniero, que su hijo pueda también vivir así la experiencia. Si usted vive su experiencia de fe con esa pasión y ese amor, así mismo se la va a transmitir a sus hijos. Necesitamos realmente una convicción real de lo que creemos, porque de lo contrario, cualquier viento de doctrina nos va a arrasar por completo. Y eso lo vivimos. Vea, yo creo que somos como el buñuelo. Nada más se calienta el aceite y de una vez comienza a girar. Estamos aquí, pero nada más nos pasa cualquier cosa, vea.
Estamos expuestos a a quedarnos sin trabajo. Esa es la realidad de nuestra nación. A que los trabajos sean cada 3 meses, esa es la realidad de nuestra nación. A que un día no tengamos para la leche, esas son realidades. Pero no podemos ser como el buñuelo, que apenas la cosa se pone un poquito caliente, enseguida nos giramos y ya cambiamos por completo nuestras creencias. Personas que uno las ve y están aquí, hermano, ¿cómo va todo? Excelente todo. Vea, y nada más se aporrió el dedo y ya no cree en Cristo. Dígame usted si eso es una fe real. ¿Ah? O de pronto el otro día, yo no sé, salimos y nos pasaron como 3 cosas y yo decía, irreverente que somos, ¿verdad? Señor, ¿y qué más me puede pasar? Pero menos mal que el Espíritu Santo redargüe y yo, ay Señor, perdóname que soy pecadora, porque pueden pasar muchas cosas. Pero no es lo que pasa, es que el Señor está contigo. Pero si tu muchachito no tiene una experiencia de fe genuina, si en tu casa no tienes una experiencia de fe genuina, ese pobre muchacho va a estar perdido por completo. Va a estar perdido en un mundo que echa para adelante y echa para atrás. Hace 10 años las mujeres utilizaban el pantalón abajo, ahora lo usan arriba. Ahí me voy a mover y entre más arriba lo usen, más aquí se lo van montando. Y el hombre va detrás de eso. Va buscando más cuando en realidad deberíamos buscar más. Es a Cristo que va a llenar todo lo que nos hace falta en nuestras vidas. En el ministerio, muchas veces no queremos estar líder. Vamos a abrir un grupo, pero por lo menos sírvete en el grupo. Pero nos damos cuenta o hemos escuchado. Hombre, la verdad es que la gente es como delicada, se queja bastante, son exigentes. Mejor ese grupo no. Yo mejor paso. Después el pastor me hace ir a unos discipulados, la líder me hace ir a una reunión. Eso es como que pasa mucho tiempo en la iglesia. Mejor voy a decir que tengo mucho trabajo. Evadimos las responsabilidades y evadimos la gran comisión. O tanto tiempo en el ministerio que evidenciamos un desinterés. Ya no hay pasión por lo que estamos haciendo. Ya no le damos ese toque de amor. Ya no miramos a la gente con la compasión del Señor, sino más bien buscamos la forma de condenar a las personas y de buscar señalar a los demás con tal de ocultar que yo soy el que estoy abandonando mi ministerio. Ya llevo tiempo, llevo de pronto el mismo tiempo de la iglesia, pero ya esto no. O de pronto sí lo hago, pero ya no se ve ese amor, esas ganas, ese corazón de Dios en lo que hacemos, porque simplemente vamos a dejarlo pasar. No es que la gente no quiere, no es que esto, posiblemente soy yo, así como Jonás, el que no quiero. Si Jonás no hubiese ido, ¿qué hubiesen hecho esas 120,000 personas? No es que ellos nunca se quisieron convertir, no es que Jonás se fue para España y mientras espero que regrese, es que el papá está pensando quién sabe en qué cosa, mientras espero que regrese. El Señor no va a poner otro papá en casa, no va a poner otra mamita en casa. La iglesia es un apoyo, es algo que rodea, es algo que ayuda. Pero usted es el que está en la casa viendo quién es quién. En el trabajo, así como Jonás, o en nuestra vida profesional, estamos tan preocupados por lo que Dios nos ha dado que olvidamos lo que realmente le importa al Señor. Jonás se preocupó por una rama que ni sembró ni hizo que creciera, pero prefirió morirse por esa rama, si esa rama no estaba. ¿Será que nosotros nos preferimos morir si lo que Dios nos dio ya no está? Así le pasó a Job. La mujer le dijo, muérete, lo había perdido todo,
ni el pedacito donde estaba sentado era de Jonás, de Job, ¿verdad? De pronto el pedacito era la finca de alguien o de un amigo que se lo prestó, o sea, ni eso era de él, lo perdió todo. Pero él nunca, la mujer sí le dijo, muérete, ¿ya? ¿Qué hacemos si nos quitan las cosas que él mismo nos ha dado? Hoy nos puede caer una enfermedad, pero él dio la vida y él mismo la puede sanar otra vez. Él dio la vida y buscó la forma de preservar nuestras vidas, no solo en esta tierra, sino por la eternidad. Él lo puede hacer. Que un día, yo pienso que seguimos aquí mientras tengamos un propósito. Entonces, si usted cree que ya su llamado se terminó, yo me asustaría. Vaya buscando y recogiendo sus maletas, que ya esto se acabó. Mientras tengamos un llamado, tenemos algo. ¿Cuántos se preocupan más por quedarse 2 horas, 3 horas más en el trabajo? A uno se lo pagan como a 8,000 pesos. ¿Qué cuesta una hora extra? 10,000 pesitos, ¿verdad? 20,000 pesitos al que más le pagan. Pero prefieren quedarse por 20,000 pesos más en el trabajo que por venir a escuchar la palabra de Dios que los edifica. Al que le pagan, yo diría, bueno, te pagaron tus 30,000 pesitos, ¿verdad? Eso sirve para comprar la leche y la carne. Pero hay unos que se quedan en el trabajo, ni les pagan, pero prefieren estar ya metidos que escuchar un mensaje que edifica tu vida y edifica a muchos. ¿Cuántos se salvaron con el mensaje de Jonás? 120,000 personas. Por lo menos tú, que te salves tú y tu familia, ya vas ganando. ¿Cierto? Es un contraste entre lo que experimentó Jonás y lo que hizo Nínive. ¿Cierto? De pronto llevas mucho tiempo y te has alejado de Dios. Aseguras que todo está bien, pero ya tu mente y aún tu cuerpo está en Tarsis. Y un impío, porque eso era Nínive para los judíos, paganos, impíos, asesinos, que desprecias. No lo dices en voz alta, pero dice, este es más pecador que yo, mira lo que hace. Escucha el mensaje y su comportamiento es correr al arrepentimiento, esperando que Dios tenga un poco de misericordia. Solemos pasar la vida quejándonos de situaciones. Me siento solo, abandonado, estoy enfermo, de los pecados que tenemos, pero evitamos hacer lo único que va a traer cambio. Si no vamos a Dios, no va a haber un cambio. Y vas a seguir 80 años quejándote de lo mismo. Pero como esos cambios significan, van a ser duros, ¿verdad? Esos cambios significan arrasar con todo a lo que yo me aferro. Enfrentarme a la realidad que soy pecador, que estoy haciendo las cosas mal. Aceptar mi responsabilidad, dejar de culpar al otro. Entonces es mejor seguir huyendo, evadiendo. Muchos están en casa de cuerpo, pero su mente no, ellos no están viviendo ahí. Muchos posiblemente estamos aquí, pero estamos de cuerpo. Nuestra mente está divagando, pensando, quién sabe en qué cosa, pero estamos lejos, porque evitamos asumir nuestra responsabilidad. La situación que vivo, ¿de quién es? Mía. Yo soy el pecador, yo soy el que debo correr al arrepentimiento y yo soy quien debo aceptar las consecuencias de mi pecado, de mi falta de carácter. Yo soy el que la tengo que aceptar, ningún otro. Hace poquitos días yo le decía a mi esposo, si yo cuando voy a pecar digo, vamos, ¿pasto qué? Llamo a la señora Tere, llamo como a 10 personas, ya no pecaría, ¿verdad?
porque ya no tiene gracia, ya llamé un poco de gente. ¿Ah? Ya, pero cuando ya vengo de regreso, espero que me reciban como el Señor entrando a Jerusalén, que me abran palmas y que me monten en el pollino. No, yo tengo que ir solo a la presencia de Dios, enfrentarme con ese Dios, clamar por misericordia y esperar que Él, así como con los ninivitas, diga: voy a alejar mi ira delante de ti. Esa es nuestra condición. Pero nosotros pensamos siempre todo lo contrario. Pasamos huyendo. Podemos seguir así todas nuestras vidas. Pero Jesús deja un mensaje muy claro en el libro de Mateo. Dice: entonces algunos fariseos y maestros de la ley. Yo quiero que quizás si usted está en ese comportamiento, se lo tome como si usted fuese uno de los fariseos. Todo lo sabía, tenía años, era experimentado, conocía más que el poco de gente esta que no conoce a Dios, porque hasta entre ellos mismos se discriminaban. Tengo el trabajo, tengo la carrera, tengo la familia, tengo la casa. Maestro, queremos que hagas algo que nos demuestres que tú fuiste enviado por Dios. Señor, quiero que cambies esta situación. Quiero que me envíes una señal. Quiero que cambies mi familia. Quiero que cambies mi lugar de trabajo. Envíame una señal. Pero Jesús les contestó: ustedes que son malos y no confían en Dios, me piden darles una prueba, pero la única prueba que les daré será la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Y en el juicio final, la gente de Nínive se levantará y hablará contra ustedes, porque Dios, para que Dios los castigue, porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. Leo la palabra, me sé 1000 versículos, pero ni medio hago, ni el para ni la coma. Todos se lo saben. Vea, el escriba se sabía el antiguo y los fariseos completico. Esa gente transcribía eso cuántas veces en su vida, se lo sabía completo. Hoy yo me lo puedo saber, usted se lo puede saber, pero si no hay un cambio, si no hay una transformación, si no me enfrento al que me va a transformar, voy a seguir exactamente igual. Y el Señor fue muy claro: hoy hay uno más grande delante de nosotros. Hay un Espíritu Santo que aún habita dentro de ti, pero prefieres ignorarlo antes de escuchar el mensaje que Él tiene para ti. Esto nos muestra y nos lleva a la pregunta con la que terminó el Señor diciéndole a Jonás. Él lo perdonó, Dios perdonó a Jonás, lo buscó, lo escuchó aún en ese pez. Pero Jonás no aceptó que Dios ama su creación, que él no era más importante que los ninivitas, que él estaba igual, un igual pecador, solo que tenía una historia como nación de experiencia con el Señor, pero eran los mismos. A todos los que creen que son buenos necesitan de Dios, y los malos también necesitan de Dios. Y yo necesito de Dios, mi hijo necesita de Dios. Todos lo necesitamos. El llamado es a tener un corazón humilde, a aceptar el pecado, correr al arrepentimiento y ofrecer ese mismo mensaje a los demás. Si hay oportunidad, solo hay que colocar los ojos de Jesús en el camino. Sí tenemos una oportunidad de cambiar nuestras vidas. Sí tenemos una oportunidad de ser diferente.
hay más. Mire, siempre lo he dicho, hay más que pasar toda nuestra vida pagando la luz y el agua. Tiene que haber más. El Señor nos ofrece una vida con Él. Imagínese usted, llego a los 80 años, no hice nada más que seguir alimentando a los españoles de Electricaribe. No hice nada más. Qué gratificante es llegar a la vejez y decir, yo comuniqué el mensaje. Familias lo escucharon. Familias hoy me dicen, gracias por ese mensaje que me comunicaste. Gracias por esas buenas nuevas. La más ancianita aquí siempre es la señora Vilma, que la quiero mucho. La señora Vilma el miércoles se acercó a mi esposo y a mí y oró por nosotros. Yo digo, qué bendición. Y habla, no sé cómo decirlo, esa pasión, esa fe. O queremos llegar aburridos, amargados, decir que esto nunca tuvo sentido. El Señor ofrece un llamado, y un llamado para transformar primero mi vida y después la de los demás. No sabemos si Jonás se corrigió con la pregunta, porque hasta ahí terminó. Pero hoy la pregunta queda abierta. Nos hace Dios la misma pregunta. ¿Estás tan preocupado? ¿Por qué? ¿Y no crees que yo debo tener compasión de ti y de los demás? Si esperas hoy compasión de Dios, hay un solo camino: arrepentirnos, ser humildes y servir al prójimo. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar y vamos a